Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura comprensiva de la Biblia y seguimos con la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, ahora desde el versículo 15 en adelante. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eterno Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a través de ella, te pido, y ayúdanos, Señor, a crecer hoy un poco más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, empieza Pablo diciendo: nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, y realmente parece una frase bastante xenófoba, ¿no? Porque efectivamente el pueblo de aquel entonces, el pueblo judío, habiendo recibido la ley y habiendo recibido y siendo depositario de la ley de Dios y de las promesas de Dios, como también Pablo mismo lo dice a los romanos, el pueblo de Israel fue el que tuvo la responsabilidad de ser depositario de la ley de Dios. Dice: nosotros sabemos que la salvación es a través de Jesús. Dice: y no pecadores de entre los gentiles. Diciéndoselo también a aquellos que querían justificarse por haber nacido dentro de un pueblo específico, dentro de una etnia específica. Lo cual en ese momento era una cuestión étnica porque se trataba de descendientes de Abraham, pero hoy podríamos aplicarlo en el sentido de que hay muchos que creen que efectivamente son salvos sin necesidad de ninguna otra cosa, simplemente porque son hijos de personas que en su momento han creído. Pero cabe ese viejo refrán que dice: Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Entonces, y Pablo lo sabía muy bien, no valía de nada él haber sido hijo de Abraham, no valía de nada el haber sido formado incluso dentro de las mejores escuelas de su expresión religiosa, no valía de nada la sangre que corría por sus venas si él no creía en Cristo. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Frase que suele escuchar a veces entre algunos, que se escuchaba por ejemplo en los cruzados y se escucha hoy lamentablemente entre algunos que se dicen cristianos y dicen: bueno, yo no soy un pecador como aquellos son pecadores, como si efectivamente no lo fuera. Pablo echa por tierra esto. Nosotros, no solamente por pertenecer a un pueblo, no por pertenecer a una familia, no por pertenecer a una iglesia, no por pertenecer a una denominación, somos necesariamente salvos, sino solamente a través de Cristo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros, porque muchos, a pesar de decir que somos evangélicos y a pesar de tener una tradición que se basa en la fe en Cristo para la salvación, muchos creen que está todo bien y está todo perfecto simplemente porque van a la iglesia los domingos, o simplemente porque su familia siempre fue creyente, siempre fueron evangélicos, o simplemente porque pertenecen a una denominación. Y aquí Pablo claramente dice:
nosotros judíos de nacimiento, nosotros que tenemos historia, tenemos trayectoria, que pertenecemos a esta denominación, él pertenecía al pueblo judío, nosotros que siempre fuimos a la escuela dominical y después a la iglesia, sabemos algo, lo cual nos da mayor responsabilidad. Pablo sabía algo, el pueblo de Israel sabía algo, lo cual le daba más responsabilidad. Y nosotros sabemos algo, lo cual nos da mayor responsabilidad. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No es justificado el hombre por las obras de la ley. Y algunos podrían decir, bueno, pero Pablo ya sabía esto porque él había creído en Cristo y esto es algo que surgió con Jesús, una doctrina nueva, aunque el único mandamiento nuevo que dio Dios es que nos amemos unos a otros y que perdonemos aún 70 veces 7, según él mismo lo dice. Esto no era nuevo para el pueblo de Israel. Y si vamos al Salmo 143, versículo 2, Salmo 143, verso 2, y vamos a ver el verso 1. Dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No, y esto lo escribe David, es un salmo de David. David, conocedor de la ley, sabe que ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. Entonces él dice: respóndeme por tu verdad, respóndeme por tu verdad. Hoy nosotros tenemos a nuestra disposición esa verdad, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y no hay otra manera, no nos podemos justificar delante de Dios de absolutamente nada, ni diciendo, bueno, pero yo no soy tan malo, no maté a nadie, yo en realidad no soy... No hay manera de justificarse delante de Dios. No hay manera de justificarlo. David lo sabía, lo escribió en este salmo. Pablo lo sabía y se lo dice a los mismos connacionales de él. Pablo lo sabía claramente y nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. No hay manera de justificarse delante de Dios por nuestros pecados. No hay manera de justificarse delante de Dios, sino sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. De manera que, aunque yo cumpliera, lo cual es imposible, al dedillo las obras de la ley, no por eso sería justificado delante de Dios. Delante de Dios. Entonces uno se preguntará, ¿y por qué entonces Dios dio la ley? Y bueno, si tienen ganas pueden leer Romanos, específicamente Romanos 6 y 7, y van a ver cómo Pablo dice: la ley fue un ayo que nos trajo hasta Cristo. Nos trajo hasta Cristo. Ayo que algunos traducen como un pedagogo que originalmente era aquel esclavo que llevaba al hijo de su amo desde su casa hasta la escuela. Y la ley fue eso para nosotros, nos trajo desde la oscuridad de nuestro corazón, de la oscuridad humana, nos trae hasta Cristo. Y hoy cumple esa misma función. Es la ley la que nos dice: no robarás. Es la ley la que nos dice: no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. ¿Eso nos salva? ¿Cumplirla estrictamente sin Cristo nos salva? No. Porque esa ley, ¿a dónde nos lleva? Nos trae hasta Jesús. Nos trae hasta Jesús. Y solamente en Jesús tenemos salvación. Solamente en Jesús. Como dice Hechos 4:12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo. O sea, es aquellos a quienes
los destinatarios, algunos de los destinatarios de Pablo, de la carta a los Gálatas, sabían, sin embargo lo rechazaron. Ellos prefirieron seguir confiando en su cumplimiento de la ley en vez de tomarse de la fe en Cristo. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús. Y Pablo lo sabía, y los que lo oían lo sabían, y nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Claro, conviene a veces decir, bueno, no, conviene, no, en realidad no conviene porque lo que espera es el juicio eterno, pero a veces parece más sencillo adaptarse a una serie de reglas y decir yo estoy bien porque me adapto a esa serie de reglas, que entregar nuestro corazón a Cristo y vivir en obediencia a Cristo. Porque una cosa es cumplir ciertas leyes con un corazón alejado de Jesús y alejado de Dios, pero cumplo las leyes. Como pasaba en la Edad Media, mucha gente cumplía las leyes por temor a ser quemado en la hoguera o a ser castigado con cárcel. Mucha gente cumple leyes, pero su corazón no es recto delante de Dios. Solamente en Cristo hay salvación. Como también dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que solamente por fe y la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Y nos mantenemos firmes en esta gracia de Dios. No nos mantenemos firmes en nuestra justicia, que no existe. No nos mantenemos firmes en nuestro cumplimiento de la ley, que es inexistente también e imposible. No nos mantenemos firmes en nosotros y en nuestras fuerzas, sino nos mantenemos firmes y solamente en la gracia de Dios. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. O sea que Pablo dice, yo, que soy Pablo, decía él, a pesar de haber sido desde muy chiquito un fariseo educado en la religión, haber sido alumno de uno de los grandes maestros como Gamaliel, habiendo sido una persona de un poder económico también alto, no por eso soy salvo o soy más cercano a Dios que otros. Yo también tengo que creer en Jesucristo. Yo también tengo que creer en Jesucristo. No porque vamos a la iglesia los domingos somos salvos. Tenemos que creer, confiar y obedecer a Jesucristo. Si no, no lo voy a dar como consejo, pero es más divertido irse, por decirlo de alguna manera. Pero si vamos a estar en la presencia de Dios, es para hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, en obediencia a Él. Nosotros también tenemos que creer en Jesucristo, dice Pablo, y hemos creído. ¿Para qué? Para ser justificados, como decíamos, justificados, como leíamos en Romanos, justificados pues por la fe, y no por las obras de la ley. En el mismo Romanos, el capítulo 3, el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos lleva a tomar conciencia de nuestro pecado, porque cuando decimos a una persona que no conoce la ley, vos sos un pecador, lo cual es absolutamente cierto, pero
¿Por qué soy un pecador? ¿Qué ley transgredí? La ley de Dios. Y es primero necesario entender que es esta ley la que nos lleva al conocimiento de este pecado. Y el 22 dice luego, la justicia de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego sigue, hermoso pasaje. Pablo les dice claramente esto a los Gálatas, porque claro, los Gálatas, como habíamos visto, están siendo perseguidos, están siendo manipulados para volverse a la ley o para ir a la ley. Muchos venían y le decían, no, se tienen que circuncidar, si no, no pueden ser cristianos. O verdaderos cristianos tienen que primero ser de esta religión y después recién pueden ser cristianos. Y Pablo le dice, no, no tiene sentido, no tienen sentido, porque solamente en Cristo hay salvación. Dice, y luego, y por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, Pablo dice, si vos te querés justificar por la fe y sos hallado pecador primero porque te mirás en el espejo de la ley de Dios, te mirás en el espejo de Cristo. Cuando uno se mira en el espejo de Cristo, ve las falencias que uno tiene, ve cuán lejos está de las enseñanzas de Cristo. Y somos hallados pecadores, por eso es necesario mirarse en la ley para luego ir a Cristo. Porque si no nos miramos en la ley y no tenemos confianza en que esa ley es ley de Dios, entonces difícilmente tengamos la necesidad o creamos que tenemos la necesidad de ir a Cristo. Pero de todas maneras es necesario verse en esa ley. Y Dios Pablo les está diciendo, por eso es Cristo ministro de pecado. Y esto es algo que ya lo había planteado también en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, vamos a ver el versículo. Vamos a hablar del 3 desde el 1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío, hablando de lo que veníamos diciendo, de que a ellos les fue dada la ley? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, en mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, lo cual implica una gran responsabilidad, ¿sí? Lo vemos hasta en las películas para chicos. Un gran poder implica una gran responsabilidad, lo cual es absolutamente cierto. ¿Por qué? Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. La incredulidad de los hombres no hace nula la fidelidad de Dios, porque habiendo los hombres, teniendo conciencia los hombres de su pecado, pueden aceptar al Señor o no pueden aceptar al Señor. Es decisión de cada uno de ellos, como veíamos en el libro de los Hechos. Dice, piedra desechada por vosotros los edificadores, vosotros los que son los maestros de la religión. Sin embargo, ustedes lo desechan. Sola hay que creer. Dice, ¿hace nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Luego dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Como verán, son preguntas que nos hacemos continuamente. ¿Por qué? Si Dios nos hizo como nos hizo y somos pecadores, ¿por qué después entonces nos culpa de pecado? Uno podría preguntarse.
Y son respuestas que les está dando Pablo a los Gálatas y nos las da a nosotros. Porque esa ley nos lleva hacia Cristo. Porque el fin de todo esto es el mismo Cristo. ¿Qué pues? El 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué triste escena nos presenta Pablo respecto de el estado del ser humano, de nuestro estado, pero también un escenario que nos abre los ojos a la necesidad de Cristo. Porque sin Cristo, estos somos, lo que Pablo acaba de decir. ¿Y cómo llegamos a Cristo? Bueno, la ley nos lleva hasta Cristo, nos enseña que efectivamente estamos en pecado, como dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque al tomar la fe en Cristo, al ir a la fe en Cristo, estamos diciendo, sí, efectivamente, tenía razón la ley, estamos en pecado, no hay justo ni aun uno. Y eso es lo que quiere Pablo que entiendan los romanos y que entiendan los gálatas. Los romanos fue escrito mucho después que los gálatas, pero quieren que entiendan los gálatas, para que vean que no existe ningún aparato legal, aunque sea religioso, que nos pueda acercar un poco más a Dios, sino solamente en Cristo somos salvos. Luego en el capítulo 6 retoma un poco esto y en el versículo 10 dice, en el 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Porque muchos dicen, bueno, ya que somos todos pecadores, ya que no hay justo ni uno, ya que solamente en Cristo y yo no quiero, o si estoy en Cristo, quiero seguir viviendo como quiero, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Y el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De manera que la ley, que nos llevó hasta Cristo, sigue siendo vigente. El no adulterarás sigue siendo vigente. El no levantará falso testimonio sigue estando vigente. Pero solamente podemos cumplir esa ley en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús. Y sigue, como habíamos visto en el 3, el 6 y el 7, el versículo 7 del capítulo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero la ley nos dio conocimiento del pecado. El 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Si la ley es buena, la ley me mató, la ley vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por lo cual solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Dice, porque si las cosas que destruí, y acá hablábamos, como veíamos en el capítulo 6, que tenemos que morir al pecado, estar muertos al pecado. Dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor me hago. Y esto lo dijo el mismo Señor en Mateo 24:13.
en donde les dice claramente, dice, hablando incluso de lo que ya le estaba pasando a los Gálatas, vamos a ver desde el 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces nos da la pauta de que la vida cristiana va mucho más allá de haber hecho algún día una oración diciendo sí, acepto a Cristo. Implica una vida de perseverancia en Cristo, porque se levantarán muchos falsos maestros y muchos falsos profetas y engañarán a muchos, si es posible también a los escogidos, como veíamos la semana pasada. Y estos falsos maestros tienen como objetivo arrastrarnos fuera de Jesús. De hecho, ni siquiera nos quieren sacar de la iglesia. Es más, somos más útiles dentro de una iglesia que fuera de la iglesia para el diablo. ¿Por qué? Porque si siendo engañados por estos falsos maestros nos quedamos dentro de la iglesia, estamos trabajando para él. Y eso lo podemos ver en nuestros días con tanta claridad, con tantos falsos maestros que enseñan tantas falsas doctrinas y arrastran a tantos fuera de Jesús, fuera de Jesús. Dice, y seguimos, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Como dice Hebreos 10, del 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es absolutamente claro. Y esto le quería dejar claro Pablo a los Gálatas. Y también nos debe quedar claro a nosotros, que si pecaremos voluntariamente, si volvemos a construir aquellas cosas que destruimos, porque un día dijimos sí al Señor, y los que hemos crecido en iglesias con sana doctrina fuimos enseñados a recibir de parte de Dios su gracia y empezar a avanzar en la obediencia al Señor, en esa santificación, como dice también Hebreos, procurar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hemos sido enseñados que teníamos que ir creciendo en ello. Pero lamentablemente hoy estos falsos maestros nos enseñan a edificar nuevamente aquellas cosas de las que habíamos huido, de nuestro propio interés, de nuestra codicia, de nuestros deseos carnales, y nos enseñan que tener esos deseos y esa codicia y tener esas ambiciones es correcto delante de Dios, lo cual es mentira. Entonces nos llevan fuera de Cristo, a pisotear la sangre de Cristo, a pisotear y tener por inmunda su sangre, y pisotear su nombre, como también Pablo dice, el nombre de Dios es vituperado entre los incrédulos a causa de vosotros. Hoy a las pruebas me remito. Ser pastor es sinónimo de ser un ladrón y estafador para mucha gente. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos pastores que son ladrones y estafadores, y muchas veces cada vez más. Y Pablo lo tenía bien claro. Dice, ¿por qué? Por la ley soy muerto a la ley, dice, como también habíamos leído en Romanos, que estamos muertos a la ley. Entonces, ¿cuál es la solución en todo esto? ¿Cuál es la solución a todas estas cosas que Pablo les viene diciendo? Y Pablo se los dice con claridad.
con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En primer lugar, debemos tomar nuestra cruz cada día y seguir. Como el mismo Señor lo dijo claramente. Aquel que tome su cruz cada día y me siga, ese es mi hijo, ese es mi siervo. Debemos estar crucificados con Él. Y al estar crucificados con Él, ya no estamos en el mundo. Ya no estamos en el mundo. Ya estamos muertos al mundo. Estamos muertos al mundo, como también leíamos recién. Estamos muertos al pecado. Y un muerto es eso, un muerto. Un muerto. Cierta persona decía, ¿cómo es esto? Y un viejo pastor, esto es una ilustración proveniente de alguna historia real, estaba en un velorio y le dice, bueno, ahora andá y decirle al muerto, andate hasta el cajón, decirle al muerto los elogios más maravillosos que se te ocurran. Y esta persona fue y le dice al cadáver, y lo elogia, le dice todo. Dice, ¿y qué te dijo el cadáver? Dice, no, nada, está muerto. No me dijo nada. Bueno, ahora andá y insultalo, decirle los peores insultos que se te ocurran. Fue, hizo lo mismo y volvió y le dice, ¿qué te dijo el muerto? Y nada, está muerto. Bueno, eso es estar absolutamente muerto al mundo. Ya no te importan ni los elogios ni los vituperios, no te importa lo material, no te importa absolutamente nada, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo añade el Señor. Y no nos importa, porque como decía Gálatas 1:10, no estamos para agradar a los hombres, porque si agradamos a los hombres ya no somos siervos de Dios. Pablo quería que los Gálatas se hundieran en esta realidad, se sumergieran en esta realidad, para que pudieran comprender lo valioso de la fe en Cristo y de perseverar en la fe y en la gracia de Cristo. Y dice, estamos crucificados, estamos muertos. Entonces yo ya no vivo. Y ya no vivo yo, dice. Y si ya no vivo yo, ¿quién vive? Cristo en mí. Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Dios. Todo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De manera que, como dice el mismo Pablo, aún si hemos conocido a gente según la carne, ya no le conocemos así. Ya no lo conocemos. Toda nuestra percepción, toda nuestra manera de ver el mundo, toda nuestra cambia cuando somos crucificados con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo no estoy viviendo en la fe de alguien a quien le soy absolutamente indiferente. Porque Dios no es un Dios indiferente que creó el mundo y se olvidó de él. Dios es un Dios presente y vivo en nuestros corazones. Yo lo vivo en la fe de aquel que se entregó por mí. No lo vivo obedeciendo a personas a las cuales en realidad no le importa. Le importa mi billetera. Porque lo vivo ahora todo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, dice, no desecho la gracia de Dios. Quiere decir que no vivir de esta manera es desechar la gracia de Dios. Desechar la gracia de Dios. Si yo me vuelvo a cumplir con una serie de ritos, estoy desechando la gracia de Dios. Si yo pisoteo el nombre de Cristo, teniendo por inmunda su sangre, pisoteo la gracia de Dios, desecho la gracia de Dios. Y ya hemos leído en Hebreo cuál es el fin de esto.
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí está. Si la justicia fuere porque yo soy capaz de cumplir o no ciertos requisitos, entonces ¿para qué murió Cristo? Nos hubiera dejado a ver quién cumplía y quién no cumplía. Pero Cristo murió porque sabía que no somos capaces de cumplir la ley en el sentido en que Dios quiere que sea cumplida. Por eso Cristo murió por nosotros. De manera que cuando hablemos de cristianismo, cuando hablamos de nuestras expresiones de fe, cuando hablamos de nuestra vida en la fe, tenemos que tener en cuenta esto que Pablo quería que los gálatas entendieran y que Dios quiere que nosotros entendamos, que es por fe, que es muriendo a la carne, muriendo a nuestro yo, muriendo a nosotros mismos, estando crucificados con Cristo. Solamente así podemos vivir el cristianismo tal y cual Jesús lo planteó. Eterno Dios, te agradecemos porque tú eres bueno. Y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, anhelamos vivir en la fe. Pero Señor, te pedimos las fuerzas y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu obres en nosotros así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.